Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches, un gusto recibirlos. Esto es La Silla Roja, este espacio abierto al diálogo, a la crítica, al análisis, a la reflexión. Sean todos ustedes bienvenidos. Hoy recibimos al capitán piloto aviador Ángel Domínguez, quien es tesorero del Colegio de Pilotos y en muy poco tiempo ocupará la presidencia de este colegio, especialista en accidentes aéreos y con una amplia trayectoria en la industria. Capitán Domínguez, bienvenido, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Leonardo? Muy buenas noches a todos ustedes. Al respecto de la presidencia, aún no. Estaré pensando en buscarla en próximos meses, pero muchas gracias por alentarme a hacerlo y a buscarlo. Muchas gracias, Leonardo. Bienvenidos. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, capitán. Bienvenido. Don Enrique Quintana, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Capitán, bienvenido a La Silla Roja. Don Víctor Piz, buenas noches. Buenas noches, Leonardo, Enrique, capitán Domínguez. Un gusto tenerlo esta noche. Muchísimas gracias a ambos, Enrique y Víctor. Gracias. Pues, capitán, la idea de consultarlo y de abrir este espacio de diálogo y compartir con el auditorio es pues todo este debate, esta controversia en torno al rediseño del espacio aéreo en el Valle de México, la pues entrada en operación muy pronto, por lo menos así está anunciado, del nuevo aeropuerto de Santa Lucía, el aeropuerto Felipe Ángeles, y pues la pretensión, la insistencia por las autoridades del gobierno de que ambos aeropuertos, el Benito Juárez y el Felipe Ángeles, puedan operar simultáneamente y puedan sostener operaciones al mismo tiempo. Y hay un enorme debate en esto, hemos consultado muchos especialistas, hay opiniones distintas y de ahí la idea del rediseño del espacio aéreo, que entiendo, claro, sin meternos en muchos temas técnicos, pero que representa un reto y un desafío. Entonces, tal vez valdría la pena empezar, capitán, si nos ayuda usted, a entender qué es este rediseño del espacio aéreo, en manos de quién está, quién lo realiza, quién es responsable y qué grado de avance tiene, si es tan amable. Con gusto. Como muy bien lo dijiste, el tema del espacio aéreo en cualquier aeropuerto, no nada más hablar del tema del Valle de México, que de por sí es peculiar y complicado, ya lo estaremos platicando por la mera geografía en la que se encuentra nuestra ciudad, literalmente dentro de un valle rodeado de montañas, y bueno, ahí hay que poner dos aeropuertos ahora, ¿no? ¿Quién es el responsable del diseño del espacio aéreo o del rediseño del espacio aéreo en el Valle de México? Bueno, se contrata una empresa de nombre NavBlue, la cual, en conjunto con los servicios a la navegación en el espacio aéreo mexicano, el CENEAM, trabajan en este rediseño y luego, posterior a esto, nuestra Autoridad Aeronáutica Mexicana, la Agencia Federal de Aviación Civil, tiene que hacer una validación de estos procedimientos. Vamos a decir, tiene que ponerle la palomita y decir que están bien hechos, o hay que cambiar esto, o hay que cambiar aquello otro. Y para esto, pues bueno, es un trabajo que definitivamente no lleva semanas ni meses, es un trabajo de años, en donde se convocan especialistas. ¿Para qué? Para dar sus observaciones, sus puntos de vista, sus preocupaciones. Se le invita a las líneas aéreas y, por supuesto, también a los colegios de profesionistas, ¿no? Eso es un trabajo, como tú muy bien lo dijiste, también es extremadamente técnico, está lleno de especialistas para absolutamente todo, y cuando se hace de una manera correcta, se debe de llevar tiempo, ¿no? No es tan sencillo como, bueno, vamos en lugar de que ahora las aeronaves pasen por aquí, pues bueno, ahora que pasen por este otro lado. No, se tiene que hacer todo un estudio y un análisis de los riesgos que implica el que una aeronave pase por uno u otro lugar, ¿no? Ahora, dígame una cosa, capitán, ¿esto a su juicio se está haciendo con todo profesionalismo, con toda la convocatoria de expertos y especialistas, como usted dice? Pues mira, Leonardo, vimos muy al principio del rediseño, este rediseño del espacio aéreo se ha llevado en etapas, es decir,
Primero se hizo un rediseño del espacio aéreo para las aproximaciones y salidas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, del AICM, el que ahora mismo operamos. Y posteriormente, bueno, se hizo primero una implementación de este nuevo espacio aéreo, de este rediseño del espacio aéreo, y ahora se hizo, y de hecho se publicaron hace un par de días y entrarán en vigor el próximo 24 de febrero, los nuevos procedimientos de salida y de llegada del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. El cómo se llevó a cabo esto, en definitiva, creemos que se pudo haber llevado de una manera mucho más amplia al debate y al diálogo de los profesionales y de los técnicos. Es decir, sí se hicieron reuniones, sí se han hecho reuniones en donde aerolíneas, en donde la misma IATA, en donde colegios de profesionistas hemos estado invitados. Sin embargo, hemos visto que de pronto pareciera que hay una necesidad por acelerar el proceso y el ya poner en puesta en marcha el nuevo espacio aéreo. Y creemos que todavía hay y habrá definitivamente áreas de oportunidad en materia de seguridad operacional, que es lo que nos importa a nosotros como colegio de pilotos. ¿Para qué? Pues para garantizar que la seguridad de las operaciones sea la adecuada. A ver, todos queremos un aeropuerto y ahora son 2 aeropuertos. Todos queremos que nuestra industria crezca y que tengamos muchas aerolíneas viniendo a México. ¿Por qué? Porque esto representa turismo para el país, representa conectividad con otros países, con nuestras mismas estados hermanos. Entonces, vaya, a todos queremos que nos vaya bien, pero para que nos vaya bien tenemos que hacer las cosas de manera correcta. ¿Y cuál es la manera correcta? Pues bueno, está escrito, tampoco se trata de inventar el hilo negro. Hay organismos internacionales que ya lo han escrito, como la OASI o como la misma IATA, como te mencionaba, que son muy puntuales en qué es lo que se debe y no se debe de cumplir. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? Bueno, con los procedimientos que hemos visto y que seguimos analizando del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, junto con los nuevos procedimientos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, a primera vista se ve todo correcto. ¿Por qué? Porque está implementado, vamos a llamarle by the book, ¿no? Como dicen los manuales que se debe de implementar un espacio aéreo. ¿Qué creemos ahora que es el siguiente reto? La gestión de este espacio aéreo. ¿De qué es la gestión de este espacio aéreo? Pues bueno, cómo los servicios a la navegación, en este caso el prestador de servicios, que es el CENEAM, cómo va a gestionar este nuevo espacio aéreo. Eso creo que todavía está en el tintero y hay todavía algunas preguntas sin resolver acerca de esto. Muy importante esto que nos dice. O sea, ¿el diseño estaría bien hecho o estaría by the book, según manuales, técnicas, etcétera? Ahora falta ver cómo se implementa. Enrique, te escuchamos. Capitán, para la experiencia del usuario de las líneas aéreas, lo que hemos visto de unos meses para acá es el cambio en las rutas de aproximación. Digamos que antes usualmente entraba uno por el norte de la ciudad, alcanzaba a ver las montañas en esa zona del valle, el Cerro del Chiquihuite, etcétera, y luego daba una vuelta pues por el rumbo de Chapultepec más o menos para enfilarse hacia el aeropuerto. Y ahora claramente se observa que viene uno desde el sur de la Ciudad de México y la impresión, no sé si sea solo impresión o sea algo real, es que la ruta de aproximación se ha alargado. Obviamente creo que dependerá de la procedencia del vuelo, pero en términos generales pareciera como que uno da más vuelta. ¿Podría explicarnos a los que no somos expertos qué es lo que ya ha cambiado en estas aproximaciones en el actual aeropuerto? Con mucho gusto, Enrique. En definitiva, sí, antes teníamos las famosas, el famoso Mateo, ¿no? Era muy famoso, es una radioayuda que se encuentra al norte de la ciudad, precisamente ahí por la zona de Arboledas, Valle Dorado y esa zona. Y en efecto, ahí iniciábamos, ese era el fijo inicial de la aproximación. Entonces, no importaba de dónde vinieras, las llegadas, si venías del norte, del sur, de donde vinieras, todos convergían a ese punto, que era el famoso borde Mateo,
posterior con la implementación de algunas llegadas de navegación autónoma, se le cambia el nombre, pero bueno, seguíamos llegando todos por el nombre. Ahí, por el norte, ahí en ese punto inicia la aproximación, como tú muy bien lo dices, nos alejábamos rumbo hacia periférico, de norte a sur, vamos a llamarle así, y más o menos ahí a la altura del World Trade Center hacíamos un viraje por la izquierda y nos incorporábamos a la trayectoria final, esto para las pistas 5, es decir, las pistas que están del lado de la ciudad, vamos a llamarle. Del lado de las pistas 23, lo mismo. De hecho, iniciábamos en el borde Santa Lucía, precisamente. Ese era nuestro fijo inicial de la aproximación. Y de ahí nos alejábamos y ahí al contrario hacíamos un viraje por la derecha y nos incorporábamos a la trayectoria final de las pistas 23. Esto, ¿cómo cambia? Pues bueno, cuando cambia la dirección e intensidad del viento, los controladores cambian las aproximaciones. ¿Para qué? Pues para que podamos aterrizar de una manera segura. ¿Qué se hace precisamente en esta primera etapa del rediseño del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México? Lo que se trata de hacer con la navegación autónoma, ¿qué es la navegación autónoma? Es decirle o pedirle a la aeronave que haga muchas cosas de manera mucho más automatizada que como volaban las aeronaves hace algunos años todavía. Ahora, la navegación autónoma o la implementación del espacio aéreo PBN, que también ha sido todo un tema, tampoco es nada completamente novedoso. En los Estados Unidos y en algunos otros aeropuertos del mundo esto ya viene implementándose desde hace 10, 15 años. Tampoco es, como les decía, ni ciencia nuclear, ni algo que sea completamente imposible. Pero ¿qué se busca con esta implementación de navegación autónoma o PBN? Lo que se busca es aprovechar precisamente el espacio aéreo. ¿Y esto qué hace? Bueno, que si yo vengo de Acapulco, pues no tenga yo que cruzar toda la ciudad, regresar hasta el norte y aproximarme, sino que pueda incorporarme hacia un patrón en el cual me lleve hacia la aproximación final del lado del que yo vengo volando. Lo mismo si vengo del sur, lo mismo si vengo del norte, lo mismo si vengo de donde venga. Ahora aprovechamos el espacio aéreo. ¿Y qué vimos al principio de esta implementación o de esta primera fase de la implementación? Pues que sí, en efecto, de pronto parecía que le dábamos mucha vuelta, o de repente habíamos escuchado algunos comentarios de algunos usuarios que nos decían que se sentía que ahora el descenso era mucho más pronunciado. Es decir, varias cosas que en efecto, hasta que no se implementa, pues no se pueden observar estas áreas de oportunidad, ¿no? Ahora creemos que la implementación de esta primera fase parece ser que, al menos en materia de seguridad operacional, estamos viendo que se está empezando vamos a decir esto, a tranquilizar los efectos de la implementación, ¿no? ¿Qué estamos viendo ahora? Algunas otras nuevas áreas de oportunidad. En últimas fechas hemos visto que algunas aerolíneas y algunas tripulaciones de vuelo han reportado algunos eventos que, si bien no son, es un procedimiento, le debemos de llamar así, es un procedimiento normal. Sin embargo, que está dentro de esta red de seguridad operacional que es la aviación. En la aviación no nada más hay una barrera, sino que hay cientos de barreras de seguridad para evitar que haya incidentes o accidentes, que son las famosas resoluciones TICAS. ¿Qué son estas famosas resoluciones TICAS? Bueno, es nada más y nada menos que la pérdida de separación de manera vertical entre una y otra aeronave, y las aeronaves modernas, afortunadamente y después de muchísimos años, tienen sistemas de navegación como lo es el TICAS, que es un sistema que nos ayuda a evitar la colisión en vuelo de las aeronaves. Esto es red de seguridad, como lo mencionaba, ¿no? Es todo un sistema que está alrededor de la aviación que dice, ok, si ya falló esto, bueno, pues está esto, y si ya falló esto, bueno, pues está el factor humano, nuestros controladores mexicanos, los pilotos mexicanos y las aeronaves, que son muy modernas y que nos permiten hacer las operaciones de manera segura. Pero que sí hemos visto un incremento importante en estos eventos, ¿no? Que incluso ha sido comentado también en varios medios. A ver, retomo ahí, capitán. Incremento de estos eventos quiere decir a
aproximación de naves en vuelo con riesgo de estar muy cerca? No lo podemos ver tan plano como así, Leonardo, pero sí, la pérdida de la separación vertical en definitiva, si lo hablamos en el macro, pues de entrada diríamos, oh, ok, entonces eso quiere decir que es inseguro. No, insistimos, no es inseguro porque las aeronaves tienen estas computadoras, estos sistemas que nos ayudan a evitar la colisión. ¿Cómo funciona básicamente el sistema TICAS? Lo que hace es, dos aeronaves calculan, nuestras aeronaves son extremadamente modernas e inteligentes ahora, y entonces están constantemente en comunicación a manera de frecuencia entre ellas, las mismas computadoras, y entonces una y otra van calculando velocidad, distancia y régimen de ascenso o de descenso. Si una aeronave se comunica, vamos a llamarlo así en términos muy, muy llanos, se comunica con otra aeronave y entre ellas se dan cuenta que una viene descendiendo muy rápido, una viene ascendiendo muy rápido y que en 1 minuto, 40 segundos, en tal, va a haber una pérdida de la separación vertical, pues entonces se comunican y le dirán al piloto o le pedirán al piloto que o reduzca ese nivel de descenso o que incremente el nivel de descenso o que se mantenga nivelado. Es decir, esto para evitar precisamente que haya un riesgo de colisión. ¿Qué es lo que hemos visto? Hay un aumento. ¿Por qué? Bueno, creemos que las autoridades ya están observando esto. Tenemos información que las mismas aerolíneas, esto sí lo queremos, siempre lo hemos querido dejar muy puntual, las aerolíneas mexicanas, todas nuestras aerolíneas mexicanas siempre han sido muy prudentes en temas de materia de seguridad e inmediatamente en cuanto los niveles de estos eventos suben una décima, las aerolíneas mexicanas inmediatamente levantan la mano y dicen ¿qué está pasando? Y a ver, vamos a reunirnos y vamos a tratar de que esto no vuelva a ocurrir, ¿no? Estos eventos ocurren por cientos a nivel mundial diario, tampoco es algo que no ocurra, sin embargo es algo que es bueno que mitiguemos. ¿Para qué? Pues para que nuestros aeropuertos se operen todavía de manera mucho más segura, sobre todo si ahora queremos operar un nuevo aeropuerto, ¿no? Por eso lo mencionamos y por eso creemos que es importante que esto se atienda a la brevedad. No es inseguro el espacio aéreo, sin embargo, hay que atenderlo. El tema de la seguridad, tal vez el que más preocupa pues a los ciudadanos comunes que utilizamos vuelos para trasladarnos de un lugar a otro y que pues todo esto ha elevado los niveles de preocupación, y hoy levantamos la vista al cielo en el Valle de México y vemos aviones en rutas que antes eran pasan por lugares que no pasaban, como estas vueltas que decía Enrique, mucho más al sur para la aproximación, o del otro lado, del oriente, aquel punto por Santa Lucía, en fin. Víctor, te escuchamos, adelante. Sí, sobre el mismo punto, entiendo que estos cambios entraron en operación el 25 de marzo pasado, ya casi hace un año, y hasta la fecha, capitán, seguimos escuchando, o bueno, se ha cuestionado mucho la supuesta falta de estudios que garanticen la seguridad de estas nuevas rutas, seguridad aérea, seguridad operacional, obviamente, en las llegadas y salidas en el AICM, y bueno, ahora está el reto de Santa Lucía, como decía, pero también la falta de estudios sobre efectos en la contaminación ambiental, en la salud por ruido excesivo causado por estas nuevas rutas aéreas. ¿Es así? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Víctor. Sí, al respecto de este tema, insisto, con respecto a seguridad operacional, si bien también la autoridad es la responsable de hacer análisis y gestión de riesgos, lo que hacemos en la aviación todos los días es gestionar riesgos, eso es lo que hacemos, eso nos dedicamos. Si bien pudiéramos decir que tal vez estos estudios y análisis en materia de seguridad por parte de nuestra autoridad, tal vez todavía quedan pendientes algunos o no han sido del todo claros. Insisto, nuestras aerolíneas mexicanas, que se manejan en estándares muy altos de seguridad,
se han encargado de realizar y de ser muy proactivos en materia de seguridad. El operador más grande del país, en definitiva, ha sido extremadamente proactivo en materia de la implementación del nuevo diseño del espacio aéreo. Nosotros como colegio de pilotos estuvimos como observadores en algunas reuniones y veíamos cómo nuestros operadores levantaban la mano, ponían a disposición de la autoridad y del país todas las herramientas como simuladores de vuelo, como estudios, como análisis, como personal mismo que levantó la mano y que dijo, a ver, podemos nosotros hacer estos análisis y esta gestión de riesgos. Entonces, en materia de seguridad, en definitiva te puedo decir que el trabajo está hecho. Al final de cuentas, ¿quién lo hizo? Pues lo hicimos entre todos, o se ha hecho entre todos porque, una vez más, y como lo dije al principio, a todos nos conviene que esto funcione. A nadie de nosotros queremos que operar en un aeropuerto inseguro. En materia de protección al medio ambiente, a protección a pasajeros, por el impacto de ruido, no a pasajeros, sino más bien a la sociedad, también creemos que los estudios, si bien nos han dicho que están hechos, pues bueno, está pendiente el de veras tenerlos a la mano, ¿no? Que estén visibles, que estén publicados, que la gente los pueda ver, que los pueda observar, ¿no? Nosotros tuvimos acercamiento durante mucho tiempo, en efecto, con la sociedad civil que se acercó al colegio y que nos decía es que estos no están públicos. Y bueno, esa es una de las cosas que nosotros seguimos diciendo, ¿no? Que todos estos informes, estudios que se hagan, deben de ser públicos y la gente los puede ver. Se debieran hacer públicos, sí, en efecto, pero me parece mucho más importante pues este diálogo para que nos expliquen. En su opinión, capitán, hoy es seguro pensar que usted lo ha dicho muy bien, falta la implementación y falta ver cómo se gestiona, pero ¿hasta dónde vamos? ¿El diseño le parece que va a ser viable para la operación de ambos aeropuertos? Qué importante pregunta, Leonardo. La operación de ambos aeropuertos, eso es un reto importantísimo para todos nosotros. Materia de seguridad, yo te podría decir que sí, al menos en lo primero que se ve, ¿no? Digamos que a bote pronto podemos ver que en definitiva es seguro. ¿Y por qué? Pues porque cumple con todo lo que las organizaciones internacionales lo mencionan, ¿no? ¿Qué creemos o nosotros hemos hecho algunas observaciones que creemos que todavía hace falta? O no que hace falta, sino que incluso es para mejorar y para tener todavía mucho más segura esta red de seguridad de la que les he estado hablando. Y me voy a poner un poco técnico en este sentido, es que hemos mencionado que, entre otras cosas, consideramos conveniente la modificación del espacio aéreo de todo el Valle de México a una cosa que en aviación se llama el espacio aéreo clase B o clase Bravo. ¿Qué es esto? Es básicamente que todo el espacio aéreo de una zona definida tiene un control de tránsito aéreo positivo. ¿Y qué es este control de tránsito aéreo positivo? Significa que todas las aeronaves, que podemos decir aeronaves desde aeronaves pequeñas, incluso hablando de globos aerostáticos, hasta las aeronaves más grandes como las comerciales, tienen un control positivo. ¿Y qué es esto? Pues bueno, que en todo momento el controlador puede ver a la aeronave en sus radares y puede dar vectores en lo lateral y en lo vertical. Es decir, puede decirle al piloto que ascienda o que descienda, o que vuele hacia un rumbo o hacia otro rumbo. En este momento, el espacio aéreo del Valle de la Ciudad de México no es espacio aéreo clase B, es otro tipo de espacio aéreo que, si bien no está mal, porque también hay control positivo, pero solo para ciertas aeronaves, que en este caso son las aeronaves comerciales o de línea aérea o taxis aéreos que tienen estos equipos. Y cuando tú haces esta implementación del espacio aéreo clase Bravo, pues entonces todas las aeronaves que quieran volar dentro de este espacio aéreo deben de cumplir con ciertos requisitos para poder tener este control positivo. Eso, en definitiva, creemos que sería todavía un pasito más hacia adelante, hacia tener estos dos aeropuertos y que pudieran operar de manera muchísimo más segura todavía. ¿Qué creemos? Pues sí, en definitiva, a como estamos hoy operando y como creemos que va a iniciar la operación de AIFA,
pues sí, de momento y de inicio, con 2 o 3 vuelos al día, pues en definitiva, hoy es mucho, hoy claro que es seguro, pero ¿qué esperamos para los próximos años? ¿No? Cuando se planea la construcción de un aeropuerto, no se planea para hoy, se planea para 15, 20 años. Eso es lo que creemos que debemos de estar viendo. ¿Qué va a pasar dentro de 20 años? Pues no estoy muy seguro de que esa planeación contemple el futuro y el crecimiento, porque pues hasta donde sabemos el Felipe Ángeles tendrá solamente 14 posiciones para aviones. No creo que eso permita mucho crecimiento hacia adelante, pero bueno, déjenos hacer una pausa aquí. Capitán, estamos con el capitán Ángel Domínguez, piloto aviador, tesorero del Colegio de Pilotos, revisando el diseño del espacio aéreo en el Valle de México. Mensajes, regresamos enseguida. Estamos de regreso en la silla roja. Enrique Quintana, adelante, por favor. Capitán, hablábamos hace un momento del tema de la seguridad y recordaba que en el mes de mayo del año pasado, la aviación mexicana, en este caso entiendo que no es solamente el Valle de México, sino en general la aviación mexicana, fue degradada de acuerdo a los criterios de la FAA, la Agencia Federal de Aviación de Estados Unidos, a lo que denominan categoría 2. Por una cantidad diversa de factores, pero que muchos de ellos tienen que ver con los controladores aéreos y con el sistema de control aéreo. Hasta donde sabemos, pues todavía no está a la vista el retorno a la categoría 1, con todas las implicaciones que esto tiene, el hecho de que separen la posibilidad de establecer nuevas rutas o nuevas frecuencias a los Estados Unidos. Pero en términos, digamos, locales, implica que no tenemos el nivel de seguridad aérea que sí tienen en los países donde hay categoría 1. ¿Cuál es la realidad en este ámbito, capitán Domínguez? Mira, el tema de la degradación de la categoría, que creo que, y qué bueno que llaman ustedes al diálogo acerca de esto, porque creemos que en efecto desde hace algunos meses pareciera que esto dejó de ser tema y sin embargo creemos nosotros dentro del Colegio de Pilotos que es uno de los temas primordiales, y no es que el primordial que deberíamos estar atacando y tratando de ver cómo lo hacemos para recuperar. En efecto, la degradación por parte de la FAA se hace con base en un análisis muy extenso que hace la Agencia Federal de Aviación en los Estados Unidos. ¿Y qué es lo que degrada? Esto es bien importante dejarlo muy claro. ¿Qué es lo que dice la FAA? La FAA dice, la degradación es a la autoridad mexicana, no a las líneas aéreas mexicanas, no a los pilotos aviadores mexicanos, no a los controladores mexicanos. Es decir, la degradación es a la autoridad mexicana, es decir, a la Agencia Federal de Aviación Civil. ¿Y por qué degrada a la Agencia Federal de Aviación Civil? No la degrada porque no sean seguras las operaciones. Y esto debe de quedar muy claro. Lo que dice la FAA es: la autoridad mexicana no tiene la capacidad de vigilar y regular a las aerolíneas que vuelan hacia los Estados Unidos o que pretenden volar hacia los Estados Unidos. En ese sentido, no habla de los controladores. El tema de los controladores, que también creemos que debe de ser atendido a la brevedad, ¿no? Esta falta de controladores que ya incluso se ha mencionado y de la cual hemos hablado, es un tema completamente aparte. El tema de la degradación es una degradación hacia la autoridad. ¿Por qué? Porque la FAA observa y determina que la autoridad mexicana no tiene la capacidad de vigilancia y de regulación. Vigilancia y regulación, eso es bien importante mencionar, hacia los operadores que pretenden volar o que vuelan hacia los Estados Unidos. Y entonces, ¿qué dice los Estados Unidos? Pues como yo no puedo saber
si la autoridad mexicana observa y regula a los operadores que quieren venir hacia acá, pues entonces degrado, y de esta manera impido que nuevos operadores o que los operadores que ya volaban hacia territorio estadounidense, pues quieran volar con nuevas rutas hasta que no se demuestre que el regulador vigila y regula a los operadores mexicanos. No quiere decir que sea inseguro, porque como ya lo he dicho un par de veces, los operadores mexicanos garantizan cómo a través de un montón de auditorías en materia internacional y cumpliendo con estándares internacionales, pues que cumplen con un montón de cosas que están por arriba de lo que en definitiva durante mucho tiempo la Agencia Federal, antes Dirección General de Aviación Civil, dejó de hacer. Lo que mencionábamos en ese momento, en mayo del año pasado, es que la aviación siempre ha estado históricamente colgada de alfileres, pues bueno, llegaron y le quitaron esos alfileres y en definitiva se cayó. ¿Qué es lo que vemos hoy? Hoy vemos que nuestra Agencia Federal de Aviación Civil no ha terminado de tener el apoyo que debe de tener en materia de qué, en materia de tener presupuesto designado para la agencia. ¿Para qué? Pues para que pueda cubrir con todos estos requerimientos que la auditoría hizo, ¿no? Lamentamos también hace algunos meses la salida de personajes muy, muy puntuales e importantes para la recuperación de esta categoría dentro de la agencia federal. ¿Y qué vemos con buenos ojos en definitiva? Pues bueno, vemos con muy buenos ojos y buena perspectiva y con miras de que creemos que esto puede cambiar a la brevedad, la llegada de un nuevo subsecretario en materia de comunicaciones y transportes. Creemos que estos son buenos movimientos que esperamos y que ponemos una vez más al servicio de nuestra aviación. La experiencia de 75 años, el Colegio de Pilotos este año cumple 75 años desde su creación, pues lo ponemos una vez más, como lo hicimos en mayo del año pasado, ponemos a disposición del Estado mexicano 75 años de experiencia, y no solo de eso, sino de un montón de expertos que el colegio cuenta, no solo nuestro colegio, existe el Colegio de Controladores, el Colegio de Ingenieros. Es decir, lo que hemos estado diciendo durante todo este tiempo es, la solución somos todos, no se trata de solo decir, bueno, la agencia hay que lo resuelvan a ver cómo, no, la solución está en absolutamente todos los que formamos parte de la industria. Espero que con esto haya quedado un poquito más claro de qué se trata la degradación y de qué no se trata. A ver, pero yo creo que hay que puntualizar ahí. Entendemos perfecto que es a la autoridad y entendemos perfecto estos temas técnicos, pero cuando se refiere usted, a ver, falta presupuesto porque no se ha capacitado suficientemente a la gente, porque no tenemos infraestructura moderna y actualizada en términos de radares, controles, consolas en torres de control. Es decir, ¿dónde están los acentos en esto? Porque pues sí es muy serio que durante muchos años tuvimos una aviación de calidad internacional y hoy pues ya no, estamos un escaloncito abajo, capitán. Exactamente, Leonardo. Qué bueno que para dejarlo todavía mucho más claro. Primero, a ciencia cierta, estos famosos 28 puntos que la FAA mencionó nunca han sido públicos. Si bien hemos tenido acceso a algunas u otras observaciones que hizo esta auditoría, que nos hubiera encantado que fueran públicos para saber pues, cómo teníamos que ayudar, pero a ciencia cierta no fue público. Pero lo que sí te puedo decir es que en materia de infraestructura de nuestros aeropuertos, no se trata de eso, porque otra vez lo que pide la FAA es que el regulador mexicano regule a los operadores, es decir, a las líneas aéreas que quieren ir hacia los Estados Unidos. Entonces, en materia de infraestructura de nuestros aeropuertos, al menos en esta auditoría, no se observa. ¿Qué sí es lo que hace falta? En definitiva, lo dijiste muy bien, hace falta personal dentro de nuestra misma agencia federal. ¿Qué tipo de personal? Bueno, inspectores en materia de seguridad aeronáutica que cumplan verdaderamente con el perfil de un inspector. Lamentablemente hemos visto en últimas fechas que, y esto viene también de años, esto queremos puntualizar, lo que no necesariamente es de esta administración, esto es de administraciones pasadas en donde se ha desatendido que verdaderamente los inspectores de nuestra autoridad, no digo que hoy todos no cumplan, porque también tenemos inspectores de altísima calidad. Sin embargo, hace falta inspecciones, es decir, inspectores, mucho mayor personal, que la agencia tenga, una agencia fuerte es una agencia con mucho mayor personal
que esté completamente entrenado y capacitado, actualizado a los temas de hoy, a las aeronaves de hoy, ¿no? Que es otra cosa que hace falta y que sí observamos que se mencionó dentro de la auditoría de la FAA, caso muy puntual, la expedición, el cómo expedimos las licencias en nuestro país. Hay documentos, insisto, la aviación no se trata de inventar el hilo negro. La Organización de Aviación Civil Internacional, la OASI, tiene un documento muy puntual, el famoso documento 9379, que te dice de la A a la Z cómo implementar una oficina que expide licencias para el personal técnico aeronáutico. Esto es lo que observa y lo que verifica la FAA. Es decir, cómo tu autoridad mexicana le das una licencia a un piloto en México. ¿Qué estándares cumplen esos pilotos? ¿Qué estándares cumplen en materia de qué? En materia de todo, en materia de competencia lingüística, en materia de las aeronaves que volamos, los entrenamientos que nos dan. Y en definitiva, a finales del año pasado vemos la salida del director de la Dirección de Licencias de la FAC, que creíamos y se observaba a todas luces que venía y trataba de hacer un esfuerzo por recuperar y por tener muchos mayores aciertos dentro de la auditoría, y estos movimientos creemos que pues nos dan un pasito para atrás, y no porque los nuevos no sepan o no puedan, sino porque es completamente lógico que cuando alguien llega a una nueva posición, y sobre todo estas posiciones que son extremadamente técnicas, pues bueno, habrá un tiempo en el cual le vamos a llamar una curva de aprendizaje, en donde tendrán que enterarse de cómo estaba lo anterior, pues para saber qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Entonces, creemos que es momento que la agencia establezca ya un buen equipo y un programa y que diga, a ver, lo vamos a hacer con estos pasos A, B, C y D, y nos encantaría que esto nos invitara, ¿no? La verdad es que en este sentido sí, al menos el Colegio de Pilotos ha quedado completamente fuera de estas reuniones. Fuimos invitados a un par de reuniones en donde expusimos algunos temas que nos preocupaban, y bueno, a partir de ese momento ya no hemos sido invitados. Seguimos levantando la mano porque no se trata de señalar culpables. Eso ya quedó a un lado, vaya, ya estamos degradados, ya no serviría de absolutamente de nada que siguiéramos señalándonos entre nosotros. Lo que queremos es construir, y si hablamos de transformación, lo que queremos es pues transformar a nuestra aviación, ¿no? Híjole, ya me dejó usted más preocupado, capitán. Víctor Piz, adelante. Sí, capitán, ¿y qué tan complicado será recuperar la calificación de México a categoría 1? Digo, lo pregunto porque cuando se anunció esto en mayo, las autoridades en México estimaban que pues esto iba a llevar unos meses tan solo, ¿no? Pero ya pasaron 7 meses y, como decía usted, ya hay un cambio de subsecretario de Transporte. El que era anterior subsecretario ahora es el director del AICM, llega un nuevo subsecretario, pero la verdad es que se ve como un reto cuesta arriba, ¿no? Que va a llevar probablemente más tiempo. Y para precisar, ¿qué implica que se mantenga México en la categoría 2? Quiere decir que mientras no cambie, las aerolíneas mexicanas pueden continuar con los servicios que ya tienen en Estados Unidos, pero la FAA les prohíbe cualquier servicio y rutas nuevas, ¿no? Sí, cuando la FAA degrada a la autoridad mexicana, lo que hace es, dice, vamos a tomarle una fotografía como está hoy, todas las operaciones que haces hacia los Estados Unidos, hasta ahí te quedas, no puedes pedir una nueva ruta, ninguna de las aerolíneas puede pedir una nueva ruta hacia los Estados Unidos, cosa que en definitiva no queremos, porque pues si lo que queremos es recuperarnos después de un año de pandemia, 1 año y medio, y apenas estábamos empezando a ver recuperación. ¿Y cuál es la recuperación? En definitiva es hacia nuestros vecinos del norte, ¿no? Hacia allá es hacia donde muchos de nuestros operadores tratan y quieren volar. Ahora, también te deja una salida, vamos a llamarla así, en donde dice, si quieres una nueva ruta, mientras estés de grado de categoría 2, pues no te la voy a dar tan fácil. Lo que voy a hacer es analizar, estudiar, súper investigarte, hacerle una auditoría a ese operador para saber si puede o no, y entonces estará bajo mi decisión final como FAA si te autorizo o no te autorizo esta ruta. Eso es lo que hemos visto, que de pronto, por eso, algunos operadores mexicanos sí han abierto de pronto alguna nueva ruta por ahí, o no que la abrieron, sino que la retomaron, la tenían autorizada en años anteriores, no la habían estado utilizando, y bueno, pues ahora
la pueden utilizar, porque en efecto todo lo que ya estaba autorizado se puede seguir haciendo, pero algo que hable de crecimiento o de volar una nueva ruta ya no se podría hacer. Enrique, te escuchamos. Capitán, regresando al tema del Valle de México, hay una versión que ha circulado desde hace meses a propósito de que el aeropuerto de Santa Lucía no está certificado por la OASI. Y queda la duda, para que un aeropuerto comercial opere, ¿qué se requiere? ¿Hay, digamos, alguna certificación formal? O bien, ahí depende de los operadores, o cuál es el marco jurídico internacional o el marco legal normativo internacional para que un aeropuerto pueda operar, capitán. Bien, en tema de certificación de aeropuertos, la OASI no certifica, es decir, la OASI no pone un sello y dice, este aeropuerto está listo, ábrase, ¿no? No funciona de esta manera. No funciona esta manera de certificación, de expedir un documento que diga ya autorizado por la OASI. No, la OASI es una organización que pertenece a las Naciones Unidas. Entonces, ¿qué es lo que hace la OASI? Regula la aviación de manera internacional. ¿Y qué hace? Pues sienta las bases de lo mínimo, el mínimo que debe de cumplir un estado contratante de la OASI para poder ser miembro de OASI. Es decir, Estado mexicano, tú eres miembro de la OASI y entonces las reglas, el mínimo que deben de cumplir, todo lo que tiene que ver en materia de aviación, pues aquí están las bases, ¿no? ¿Y cuáles son las bases? Pues bueno, lo vemos en los famosos anexos de la OASI y sus diversos documentos, ¿no? Como el 9379 que les mencioné. ¿Cómo se certifica un aeropuerto? ¿Quién le dice que sí a un aeropuerto? Es la misma autoridad mexicana. ¿A través de qué? De nuestra Agencia Federal de Aviación Civil. ¿Cómo lo autoriza? A través de una dirección específica que es la Dirección de Aeropuertos, que deberá de verificar una serie de requerimientos mínimos que debe de cumplir un aeropuerto en temas de absolutamente todo, ¿eh? Esto no nada más tiene que ver con el famoso espacio aéreo, sino también con el mismo aeropuerto en sí, con la estructura en sí. Y entonces la SCT, ella sí da la autorización para que este aeropuerto se opere. ¿Qué es lo que hace un aeropuerto internacional o nacional? Es bastante sencillo. ¿Qué es lo que yo necesito para tener un aeropuerto internacional? Pues, entre otras, que tenga una oficina de migración. Es que es así de sencillo en ese sentido, ¿no? No se trata de que venga una entidad internacional a decir sí o no. ¿Qué es lo que sí ocurre? Bueno, lo que ocurre es que algunas otras entidades como IATA, que es la Organización de Aerolíneas a nivel internacional, pues la IATA sí viene y verifica un aeropuerto y entonces, ¿qué dice? Bueno, pues todas las aerolíneas que sean miembros de IATA, pues aerolíneas de IATA, yo IATA ya fui y vi ese aeropuerto y les puedo decir que ese aeropuerto cumple con ABCDE, una serie de listados en qué, en materia de todo, ¿eh? En materia de pasajeros, en materia de seguridad operacional, en materia de seguridad de la aviación civil, en un montón de materias y decir, o palomear, vamos a llamarle de esta manera, un aeropuerto. Pero como certificación como tal, es la misma autoridad mexicana la que dice que un aeropuerto se abre o no se abre. Víctor, por favor. Sí, ¿qué tanto? Digo, hay un debate interesante ahí, capitán, no sé cómo lo ve usted, que llaman la militarización del cielo, porque posiciones importantes han sido tomadas en aeropuertos, también en la administración pública, la FAC, por comandancias, por militares. ¿Qué tanto esto ha venido a cambiar un poco la operación de la industria de la aviación en México? En definitiva, a ver, nuestras Fuerzas Armadas, y eso también el Colegio de Pilotos siempre lo ha dicho, nuestras Fuerzas Armadas tienen absolutamente todo nuestro respeto, y no solo eso, sino que estamos seguros y ciertos que todos ellos han trabajado y han colaborado para el servicio de nuestro país de una manera impresionante
en muchos años, ¿no? Nuestra misma Fuerza Aérea, el Colegio de Pilotos colabora mucho con la Fuerza Aérea Mexicana, con la Secretaría de Marina, que también tienen aeronaves y sus pilotos incluso entrenan mucho con nosotros, damos muchos seminarios, pláticas, cursos, tanto a la Fuerza Aérea como a la CEMAR. En definitiva, creemos que estas dos dependencias que ahora sí estamos viendo que están empezando a ocupar algunas posiciones importantes dentro de la Agencia Federal de Aviación Civil, pues bueno, lo que creemos y lo que esperamos es que bajo ese mismo profesionalismo que han dedicado su vida dentro de las Fuerzas Armadas, pues bueno, que ahora lo trasladen hacia la Agencia Federal de Aviación Civil. Y lo que también hemos dicho, si hay algo que por la misma naturaleza de su preparación, de su profesión misma, no terminan de entender o no lo tienen del todo claro, pues bueno, para eso están los expertos, ¿no? Para eso están controladores, pilotos, ingenieros que han estado muchos años dentro de la industria, al igual que ellos, y que sí hemos visto, o al menos cuando empezamos a ver estos movimientos, creíamos y todavía creemos con esperanza en definitiva de nuestra aviación, que podemos hacer todavía buenas sinergias y que podemos trabajar en equipo. Lo que les pedimos es que nos lo permitan, que nos den la oportunidad de trabajar en conjunto. No queremos señalarlos, no queremos decir que estén haciendo las cosas mal, porque insistimos, la degradación, en este ejemplo, la degradación de la categoría no es resultado de esta administración, es el resultado del abandono, se tiene que mencionar así, durante muchos años de la aviación en nuestro país. Solo apenas en 2010 esto ya había ocurrido. La degradación de la categoría era una jugada cantada, vamos a llamarle así, ¿no? Estaba ahí, las organizaciones levantamos la mano durante mucho tiempo en que se tenía que hacer algo, y cuando veíamos que de pronto algunos personajes parecía que iban a hacer algo, pues bueno, de repente ya no estaban en ese puesto. ¿Qué es lo que queremos? Insistimos, no es pelearnos con nuestra autoridad mexicana, lo que queremos es hacer sinergia, ¿no? Es poder trabajar en equipo y sacar a nuestra aviación adelante. Nos aproximamos al final, capitán. Da para mucho esto. Yo quisiera dejar un tema final antes de las conclusiones de Víctor y Enrique, pero yo he escuchado muchas opiniones, incluso de organismos internacionales y de algunos expertos en México, que dicen que por la ubicación, la cercanía, el valle, el que ambos aeropuertos realicen operaciones, despegues y aterrizajes de forma paralela y simultánea va a ser imposible, sino que van a tener que hacer una operación en Santa Lucía, Benito Juárez detenido, 1-2 minutos, y luego una operación en Benito Juárez y Santa Lucía detenido. ¿Esto es así o este rediseño del que nos acaba de explicar ampliamente va a modificar estas condiciones? ¿Qué dice usted? No, en definitiva lo modifica en el papel. Otra vez, en el papel lo modifica, ¿por qué? Porque no tendría por qué, vaya, está diseñado para que puedan operar los dos de manera simultánea. Eso en definitiva. ¿Qué creemos todavía? Que hay todavía muchos supuestos que, si bien la gran mayoría hemos visto que de pronto ya han quedado medianamente aclarados el cómo funcionaría, ¿no? Por ahí muchas veces también nosotros habíamos escuchado el ejemplo de qué pasa si están operando en ese momento en pistas encontradas. Las pistas tanto de Santa Lucía como, bueno, de Felipe Ángeles como de la Ciudad de México tienen más o menos la misma orientación. Entonces, ¿qué iba a pasar si despegaban unos en una dirección y en ese momento en el otro aeropuerto tenían que despegar en otra dirección? Bueno, todo esto ya estuvo aclarado, ¿no? En el papel está aclarado, en algunas proyecciones y en algunas simulaciones está aclarado. Vuelvo a lo mismo como empecé la charla que hemos tenido el día de hoy. Ahora falta ver la gestión. Creemos que en la gestión, y eso es trabajo de absolutamente todos, aerolíneas y sobre todo nuestros servicios a la navegación en el espacio aéreo mexicano, en el CENEAM, creemos que ahí está el verdadero reto, el cómo lo vamos a implementar. Ya lo hicimos, ya está en el dibujo y cumple, y está bien hecho, ¿no? Cumple con los documentos famosos de OASI y con las observaciones que muchos expertos en materia lo han mencionado.
Ahora queremos ver cómo se gestiona, cómo se implementa. Y para esto que creemos que todavía hay algunas áreas de oportunidad que nos hacen falta, bueno, es entrenamiento, ¿no? Es mucho más, que esto sea mucho más conocido por todos y no solamente por algunos. O en días pasados, insisto, fue publicada las nuevas llegadas y salidas. Pues bueno, ahora hay que ver cómo se hacen, ¿no? Hay que ver si nuestros operadores aéreos ya hicieron sus pruebas en simulador, si sus inquietudes ya han sido atendidas, si las mismas inquietudes de nuestros controladores aéreos ya han sido atendidas. Es decir, ahora queda ver la gestión de esto, ¿no? Sí, ¿de que se puede? Claro que se puede. Hay que ver cómo se va a gestionar. Claro, lo entendemos perfecto. Cómo se realiza en los hechos. Víctor, conclusiones y comentarios finales, por favor. Sí, pues hay muchos pendientes en la agenda. Creo que el tema de incidentes aéreos, regulación, que venimos platicando con el capitán a lo largo de esta hora, el tema de la categoría en que está calificado México por la FAA, el tema de las rutas de aproximación, la operación del aeropuerto Felipe Ángeles. Como dice el capitán, ya en febrero 24 vendrá este tema de los procedimientos de salida y llegada, y bueno, y está el compromiso del gobierno de ponerlo en operación el 21 de marzo. Yo agradezco al capitán y creo que también destaco nada más, es importante que en todos estos temas puedan participar colegios, expertos del sector, porque sin duda esto enriquece pues la agenda, el reto que tiene el sector es grande, pero sin duda enriquece la discusión, que haya aportaciones tan especializadas como las de colegios y expertos del sector. Así es que gracias, capitán, y buenas noches por estar aquí. Sin duda, Víctor, muchas gracias. Enrique, adelante. Desde la cancelación del aeropuerto de Texcoco, toda esta discusión se politizó. Es decir, no ha sido posible en muchas fases un debate estrictamente técnico por las implicaciones naturales de esta decisión. Así que cuando escuchamos voces como la del capitán Domínguez, que pone los puntos sobre las íes en los aspectos técnicos, tanto lo positivo como lo pendiente y las oportunidades que todavía hay, se agradece mucho porque contribuye al entendimiento sin ponerle pues este velo donde a veces hay prejuicios más que análisis de las realidades. Así que muchas gracias por ayudarnos en este entendimiento, capitán. Muchas gracias a ustedes por escuchar. Capitán Ángel Domínguez, le agradecemos profundamente. Adelante, lo escuchamos. Leonardo, muchísimas gracias a ustedes, a su equipo. Gracias por permitirnos y abrirnos este espacio. En definitiva, lo que acaban de mencionar acerca de cómo se ha politizado este tema, de veras lo que hemos dicho nosotros desde siempre, desde hace 75 años, es que el Colegio de Pilotos Aviadores de México vela por la profesionalización de sus pilotos, y no solo eso, sino por la seguridad de las aeronaves que volamos, de la gente a la que transportamos y de la carga que llevamos de un lado a otro. Y mientras sigamos existiendo nosotros, eso es lo que vamos a seguir haciendo, sin voltear a ver si son de un color o son de otro, si son de un lado o son del otro. Lo único que nosotros queremos es que nuestra aviación sea mucho más importante y que sea tomada como debe de ser tomada en cuenta, y como la aviación a manera internacional es tomada en cuenta como una industria estratégica para el desarrollo de cualquier país. Eso es lo que queremos, que se desarrolle de la mejor manera y de manera segura para el beneficio de todos nosotros. Así es, capitán. Los pasajeros pues no tienen ideología política, o si la tienen, no cambia su nivel de pasajero y de estatus. Gracias de verdad por compartir todo esto con nosotros. Nos ilumina enormemente y nos da claridad sobre un tema complejo y técnico. Muchísimas gracias, capitán Ángel Domínguez. Víctor, gracias, buenas noches. Enrique, buenas noches. Y a usted que nos hace el favor y la gentileza de escucharnos aquí en La Silla Roja, puntualmente la semana entrante. Hasta entonces, gracias.